Tardes, profe. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal les fue en el examen? Buenas tardes. Bien parece. ¿Qué tal estuvo ese examen? No estuvo complicado. Ah, buena, significa que se prepararon. Yo le soy sincero, estoy hablando así porque tengo un leve problema de dolor de garganta. O sea que trataremos de hacer rápido la clase o hasta que lo permita la voz. Yo no tuve acceso al examen, así como les dije, yo no participé en la redacción del examen, pero bueno, me imagino que el profe Marco habrá hecho algo bastante nutrido, abarcando prácticamente todas las acciones que desarrollamos. Bueno, vamos a entrar entonces en materia, en la lección que nos toca hoy, que es la La 10, profesor. de momentos de la imposición. Momentos de la imposición fue la lección que preparamos para hoy. Y es una lección de la que en mayor o menor medida ya, ya hablamos, ya nos referimos en algún momento sobre estos fenómenos que se dan en la imposición, ¿verdad? Que son los momentos de la imposición, que es de lo que habla la lección de hoy. Y lo que sí tenemos como novedad es alguna pauta sobre lo que es el Producto Interno Bruto, que son cuestiones más de índole económica que otra cosa. Pero bueno, está en el programa y lo vamos a desarrollar. Bueno, con relación a los momentos de la imposición, que son estos movimientos que pueden darse en cuanto a la carga tributaria, en cuanto a la carga impositiva. Recordamos que el tributo, el impuesto en particular, al afectar la riqueza, ya sea en forma inmediata o mediata, ¿verdad? En forma directa o en forma indirecta, da lugar, presenta un abanico de situaciones, una serie de fenómenos, ¿verdad? Y consecuencias que difieren de las circunstancias en que la afectación se produce. ¿Cuáles son estos momentos que están señalados en el programa? ¿De cuál es la naturaleza, la dinámica, la importancia de cada uno de ellos? Estos momentos que están señalados en el material, en el programa, son la percusión, la traslación, que ellos llaman también la repercusión, la incidencia, ¿verdad? Esto ya les va a traer a la memoria aquello de sujeto percutido y sujeto incidido. Y finalmente la difusión del impuesto. Bueno, un desastre está tu voz, doctor. No, estoy hablando bajo nomás porque si hablo mucho y hablo muy fuerte, enseguida ya empieza a doler. Y sí, por eso te digo, un desastre estamos de la garganta. Antibiótico. No sé si desastre, pero hacemos lo que se puede. Bueno, pero se escucha. Bueno. Sí, profesor. Bueno, con el primer momento, este momento de la percusión, esto es lo que habíamos visto nosotros cuando
me sale un ruidito de que alguien quiere ingresar, pero no me sale el aviso de que alguien quiere ingresar. Me parece raro. Bueno, con relación al momento de la percusión del impuesto, del tributo, habíamos hablado que había dos situaciones cuando hablamos de los contribuyentes dentro de los elementos de la obligación tributaria. Habíamos hablado de los sujetos pasivos, y en los sujetos pasivos habíamos visto que se daban los contribuyentes y los responsables. Los contribuyentes podían diferir en base a dos categorías según fueran finalmente los que abonaran, los que soportaran la carga impositiva o no. Habíamos hablado que estaban los contribuyentes percutidos o lo que serían los contribuyentes de derecho, ¿verdad? Son las personas que están individualizadas en la ley, específicamente, que van a ser las personas que van a ser afectadas y que van a pagar, que van a cargar con la tributación. No en el sentido de identificadas por nombre y apellido, por supuesto, sino como una expresión de la categoría o de la actividad de repente que realiza esa persona y que la hace pasible de la obligación tributaria. El sujeto percutido, entonces, es la persona que está señalada en la ley como contribuyente. Por ejemplo, en el impuesto de valor agregado, las personas que realizan importación de bienes. En el caso del impuesto a la renta empresarial, bueno, las empresas que realicen que obtengan renta de actividades comerciales, industriales y de servicios, incluido lo de carácter personal, y hace la lista. Y entraba, por ejemplo, inclusive hasta los propietarios de playas de estacionamiento. En ese sentido, la ley identifica quiénes van a ser los contribuyentes percutidos, los contribuyentes de derecho, que son los que están en esa lista. Recuerdo que uno de los compañeros había leído inclusive el hecho generador y la lista de contribuyentes del impuesto a la renta empresarial. Bueno, entonces ustedes ven que cada impuesto en la ley 125 y sus modificaciones, ¿verdad? En todas las leyes que vinieron después, la 2421, la 5053, etcétera, etcétera, cuando se van modificando, se van modernizando los regímenes impositivos, hay veces que la ley cambia el impuesto, ¿verdad? Se grava o se desgrava alguna actividad y también puede incluirse o excluirse de esa lista. Al cambiar la ley, pues se puede cambiar todo. Entonces puede ampliarse o puede restringirse esa lista de contribuyentes. De cualquier manera, al estar incluidos en la ley, entonces son los contribuyentes percutidos, son los que están identificados en la ley. Y los contribuyentes incididos, ¿verdad? Son los que finalmente son los llamados contribuyentes de hecho, y son los que en la realidad, ¿verdad? Fuera de lo que diga la ley, en la realidad perceptible, en la economía día a día, son los que finalmente terminan absorbiendo la carga tributaria. O sea, generalmente se habla de que una persona hace una traslada, aumenta yo me dedico a vender, por ejemplo, estas preciadoras, y de repente aumenta el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Por la enajenación de bienes. Y yo, al comprar eso, dice, bueno, los vendedores de preciadoras van a tener que pagar tanto más por la operación de enajenación. Como yo no quiero absorber la carga de ese tanto más, digamos, 1, 2, 3, 10% más que suba el impuesto, entonces, ¿qué hago? Al momento de vender cada una de las preciadoras, al precio que estoy vendiendo, ya le cargo el nuevo porcentaje, ¿verdad? Del tributo que el Estado me hace recaer. Entonces, ¿qué pasa? Yo en realidad estoy trasladando esa carga tributaria que cayó sobre el producto, no va a salir de mi bolsillo ese porcentaje de variación
aumentada, sino que va a salir del bolsillo de la persona que me compre, porque le voy a vender al precio que venía vendiendo, más el porcentaje que la administración tributaria, mediante la ley, le haya cargado a la enajenación de ese. Entonces yo le estoy dando el precio completo. Le estoy diciendo, mira, te vendo, esta pesilla ahora salía a 10.000, ya con el IVA incluido anteriormente. Y ahora me entero que el gobierno va a grabar, no sé, el equivalente a 1.000 guaraníes más por cada inversor, entonces ahora en vez de venderla a 10.000, le vendo a 11.000 guaraníes. ¿Qué hago? Estoy haciendo que él pague el impuesto. Yo como agente, yo soy el sujeto percutido, yo soy el que va a ir a presentar la declaración jurada. Pero la plata no va a salir de mi bolsillo, va a salir del bolsillo del comprador, porque yo le estoy cargando, estoy trasladando esa carga impositiva. Una de las formas de trasladarla esta vez se llama traslación hacia adelante, vamos a ver cuáles son las otras. Pero lo que estoy haciendo es sacar del bolsillo de él, y es una operación perfectamente legal. O sea, está de hecho, no diría que contemplada en la ley, pero al menos no está expresamente prohibida. La traslación es un fenómeno económico. De hecho, se dice que la percusión es un fenómeno jurídico. ¿Por qué? Porque implica la identificación de un contribuyente o de un grupo de contribuyentes en un acto jurídico normativo que es la ley. Y la incidencia es un acto económico. ¿Por qué? Porque escapa a lo que pueda regular la ley. O sea, pueden darse miles de formas de trasladar esa carga impositiva a los compradores o a los consumidores finales o a los usufructuarios de un servicio. Bueno, entonces, volviendo, habíamos hablado de los sujetos percutidos, de los sujetos incididos. Cuando tocamos los elementos de la obligación tributaria, a un repaso otra vez, que esos elementos son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto, la causa, la fuente y el hecho generador. Acuérdense siempre, eso le va a servir para pasar el examen final de esta materia y también para cuando tengan que dar derecho tributario. Bueno, entonces, con relación al momento de la percusión, los autores señalan en el libro que la percusión es el acto formal por el cual el impuesto recae, acto formal por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente de derecho. Esto en consonancia con lo que estamos diciendo. La percusión, que es el momento en que se tributa sobre el contribuyente, siempre es un acto jurídico. Mediante la traslación, la incidencia es un acto económico. Bueno, entonces la percusión dice acto formal por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente de derecho. O sea, el contribuyente que por designación o expresión legislativa debe pagar. Acuérdense del ejemplo de renta empresarial, renta comercial, inclusive los propietarios de playas de estacionamiento, los que estén obviamente registrados, ¿verdad? El cuya coche no va a tributar. Los que tengan una playa de estacionamiento, por ejemplo, tienen que pagar un impuesto a la renta y están expresamente identificados en la norma como contribuyentes de derecho, como contribuyentes percutidos. ¿Sí? La característica que tiene el contribuyente percutido, ¿verdad? Al ser contribuyente de derecho, es la misma persona, ¿verdad? Está identificado en la ley, no realiza traslación y es la misma persona que paga o carga o soporta, ¿verdad? Mediante el pago del impuesto. El contribuyente, en este caso sería, por ejemplo, el de la distribución de utilidades. Un impuesto a la distribución de utilidades. En el impuesto a la distribución de utilidades, el hecho generador es
el acreditamiento de utilidades o beneficios por la realización de una actividad empresarial o similar a los beneficiarios. Lo que yo le estaba diciendo en clases anteriores, que nos juntábamos 3 compañeros, ¿verdad? Y abríamos una SA que se llamaba Wampa SA, ¿verdad? Al final del ejercicio fiscal, Wampa SA, nuestra empresa, tuvo ganancia, tuvo renta. Entonces, tenemos 2 opciones: o reinvertir esa ganancia en comprar más Wampa, en montar una fábrica, ampliar, generar otra línea de producción que no sea solamente Wampa, que sea termo, o una tercera línea que sea Wampa, termo, y también nos dedicamos a la fabricación de hierro, por ejemplo. O sea, reinvertir esa ganancia, esa utilidad, o distribuirla entre los socios, ¿verdad? Al momento de decir que decidimos realizar la distribución de esas utilidades, automáticamente nosotros somos sujetos pasivos, ¿verdad?, de este impuesto, la distribución de utilidades. Y en ese caso nosotros no podemos trasladar. No hay a quien decirle, no, sabes que la porción de impuesto por haber recibido utilidades es pagarla vos. No se puede. No hay otra operación en la que yo pueda agarrar y hacerle pagar a otra persona, como en el caso de la venta, del ejemplo de la venta de presilladoras que le dije recién, porque es básicamente pagar un impuesto por recibir algo. Entonces, difícilmente podríamos trasladar eso haciendo que la utilidad se le acredite a otra persona, ¿verdad? Porque ahí nos estaría otra vez dando el hecho generador, sería el otro que no es parte de la empresa. Entonces, por lo general, se entiende que lo que sucede en realidad es que yo recibo eso y el hecho generador dice, bueno, el que reciba utilidades, ¿verdad?, por la realización de una actividad empresarial, producto de la renta, entonces va a pagar también. Ahí no hay traslación. Yo soy el sujeto percutivo, yo soy el sujeto de derecho, yo soy el contribuyente identificado por la ley. Ahí no hay traslación. Entonces yo, de mi bolsillo, de mi cuenta, de mi ahorro, de mi lo que sea, yo soy el que finalmente paga el impuesto, el que absorbe ese impuesto. ¿Por qué? Porque no lo puedo descargar en otra actividad ni en nadie más. Estaba, de hecho, el artículo del impuesto a la renta empresarial, el hecho generador que lo tenía por acá. Primero pero mencionaba en este ejemplo que la renta empresarial grava todas las rentas, los beneficios o ganancias también de fuente paraguaya que provenga de todo tipo de actividades económicas, ¿verdad?, entrando las primarias, secundarias y terciarias. Mal recuerdo que decía, inclusive explicado, actividad primaria y secundaria y terciaria es una discriminación de actividades de ciencia económica. Recuerdo que la ley decía actividad primaria, secundaria y terciaria, incluidas las agropecuarias, comerciales, prestación de servicios. O sea, y esas son las actividades primarias, secundaria y terciaria. Pero bueno, y establecía quiénes eran los contribuyentes, que eran las empresas unipersonales, las sociedades simples, los consorcios, etcétera, etcétera. Ahí no hay posibilidad de trasladar. ¿Por qué? Porque esta lista de contribuyentes, empresa unipersonal, todo lo que tenga una empresa unipersonal o una sucesión indivisa, por ejemplo, tiene que aportar el impuesto, tiene que absorber el impuesto a la renta empresarial. No hay forma de descargarlo. Después viene un segundo momento, que es el de la traslación o repercusión del impuesto, que es básicamente cuando la carga impositiva nosotros encontramos una forma de que la absorba otra persona y no nosotros.
pero siempre dentro de la legalidad, ¿verdad? Siempre son fenómenos de índole económica que permiten que sea otra la persona la que finalmente termina usando su patrimonio, su dinero, para absorber el peso del tributo. Entienden los autores como traslación la transferencia, y dicen bien ellos, la transferencia económica que el contribuyente hace el impuesto. ¿Por qué transferencia económica? Por la transferencia jurídica pues no se puede. ¿Por qué no se puede hacer una transferencia jurídica? Porque la lista de contribuyentes está prevista en la ley. Si yo soy propietario de una empresa unipersonal, yo no puedo jurídicamente decir, no, voy a cambiar la ley para que sea, no sé, otro tipo de propietario de empresa el que tenga. Entonces la transferencia jurídica no se puede hacer, se hace una transferencia económica respecto al peso del impuesto. Y siempre usamos este ejemplo en clase, que es el caso del impuesto de valor agregado. El contribuyente de derecho, ¿verdad? El contribuyente tributario, determina sus costos y hace un cálculo de las utilidades posibles y determina el precio del bien o del servicio que va a prestar. A eso le agrega el impuesto. Este impuesto lo hace de esta manera de efecto que no incida sobre su economía. Entonces, ¿qué hace? Calcula cuánto le va a agregar de impuesto y ese impuesto es el que le agrega al costo final que va a ser absorbido por el contribuyente. Va a ser trasladado sobre otro contribuyente o eventualmente sobre un consumidor final, sobre la siguiente persona que vaya a adquirir ese bien o servicio. Dicen los autores que la traslación puede operar hacia adelante, hacia atrás y lateralmente, por ejemplo. Vemos entonces cuáles son las formas de operar hacia adelante. Cuando opera hacia adelante, es cuando el contribuyente percutido, el contribuyente de derecho, para minorar su sacrificio, o sea, el dinero que va a tener que salir de su bolsillo para pagar el impuesto, logra subir el precio de los artículos que produce, el famoso precio más IVA. Cuando ustedes le dicen que es con IVA o sin IVA, es porque en realidad la diferencia de las dos situaciones es la siguiente. Cuando le dice con IVA, cuando le dice a ustedes que les van a vender algo con IVA, primero ustedes le están obligando a hacer una factura al contribuyente. Al hacer una factura al contribuyente, él va a tener que declarar esa venta. Al hacer una declaración de esa venta a fin de mes, ¿verdad? Que es cuando se liquida el IVA, él va a tener que pagar. Y entonces esa plata va a pagar, ¿de dónde va a salir? Del porcentaje que les cargó a ustedes al momento de cobrarle el producto. Lo pone comprado en un cajón de cerveza y le dice que con IVA o sin IVA. Le dice yo con IVA. Ah, bueno, entonces te va a salir 10% más. Y ese 10% que a ustedes le están cargando, que es el 10% que él tiene que declarar, el vendedor tiene que declarar, pero lo van a pagar ustedes por pedir factura, ¿verdad? Porque él va a tener que cobrarle a ustedes el 10% más, meter eso en su contabilidad y a fin de mes hacer la declaración y depositar el impuesto. Entonces ahí él hace la traslación hacia adelante. Cuando le dice sin IVA, simple y llanamente eso significa que él no va a declarar esa venta en su contabilidad, va a ir directamente a el bolsillo del vendedor. No va a tributar, no va a pasarle a Hacienda ese porcentaje de 10% sobre esa operación. Y ustedes van a decir, bueno, pero ahí estamos todos felices. Y bueno, el problema es el siguiente: a medida que menos se tributa, ¿verdad? Tenemos una economía más informal. Al tener una economía más informal, tenemos menos
menos base tributaria, o sea, menos gente es la que tributa y aporta al Estado. Y el Estado nunca se achica, por lo general lo que hace es crecer. Entonces, la presión tributaria que vamos a ver más adelante, la presión tributaria la venimos soportando cada vez un grupo más reducido de personas que somos los que pagamos nuestro impuesto. Y después llega un momento en que ya no pagamos más y el Estado ya no puede prestar servicios. Por ejemplo, la compra de medicamentos, la construcción de hospitales, el pago del salario a los maestros, etcétera, etcétera. Al margen que se haga o no por una cuestión de burocracia o que haya corrupción o que de repente se malgaste ese dinero. El hecho es que si todos pagamos menos impuestos, hay menos impuestos, porque el Estado no tiene dinero, el Estado tiene solo el dinero que nosotros le damos, porque el Estado prácticamente no produce nada. A diferencia de otros estados que eventualmente tienen la explotación de alguna actividad comercial, por ejemplo en Escocia con el whisky está bajo control estatal y bajo producción estatal, ¿verdad? Entonces ahí sí el Estado se enriquece realizando una actividad comercial propia. En el caso de Paraguay, por ejemplo, no. Entonces, ¿qué sucede? La presión sobre los que pagamos impuestos cada vez es mayor. Estamos soportando nosotros el peso del Estado. Y aparte, que al ser ustedes contribuyentes de algún impuesto, de repente al pedir esa factura, ustedes pueden utilizar esa factura para deducir de su impuesto total, o sea, bajar el precio de lo que, bajar el monto, no el precio, bajar el monto de lo que tienen que pagar, de lo que tienen que pagar. Entonces, esa es la situación si ustedes piden con IVA o sin IVA. Pero bueno, cuando piden con IVA, entonces es una traslación hacia adelante, que es el precio más IVA. Hay repercusión hacia atrás cuando el sujeto incidió, por ejemplo, el comprador, ¿verdad? En este ejemplo, mediante una reducción en el precio de la mercadería que compra, mediante una reducción en el precio de la mercadería, logra trasladar toda la carga tributaria a los proveedores de su consumo, el famoso descuento. Se me da un descuento. ¿Y de cuánto? Y el 10%. Y bueno, al final, ¿qué pasó? Acá tenemos el precio del producto, estaba el 10% de IVA, y nosotros le pedimos que nos achique un 10%. Entonces, ¿qué hicimos? Compensamos ese 10% que estaba arriba con el descuento. El monto final termina siendo, al final, el mismo que hubiera sido el precio sin IVA. Entonces, esa es la repercusión hacia atrás, cuando es el consumidor final el que logra desviar esa carga tributaria hacia el que se la estaba queriendo trasladar, ¿verdad? Y después finalmente hay una repercusión lateral, ¿verdad? Y oblicua, creo que es el término que utilizan los autores también. Cuando el contribuyente percutido en este caso no puede trasladar la carga hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Hacia el que le vendió. Entonces, ¿qué hace? Hace incidir sobre otros artículos u otras mercaderías no grabados por el tributo, ¿verdad? Incluyendo en el monto del precio. Supongamos que yo tengo que pagar IVA por la enajenación de presilladora, tengo que pagar IVA por la enajenación de alcohol, pero supongamos que no tengo que pagar IVA por la enajenación de lapiceras. Entonces, ¿qué pasa? Mi vendedor no me quiere hacer ningún descuento. El comprador me pide un descuento que yo, para mantenerle como cliente, le hago. Entonces, no puedo hacer una traslación, ¿verdad?, del impuesto ni hacia adelante ni hacia atrás de estos dos productos. Entonces, ¿qué hago? Sobre este que no tengo que pagar impuestos, le cargo a este. Pero no en concepto de IVA, en el caso que estamos hablando. Subo nomás el precio del producto. Lo que correspondería al impuesto de este y este, le cargo a este, hacia el costado. ¿Se entiende? Entonces hay una traslación lateral. La traslación lateral se da sobre bienes que no están alcanzados por el impuesto. Simplemente, ¿qué hago? Agarro y le subo nomás el precio.
por más que no sea un bien cuya comercialización está grabada. Bueno. Y también otro tipo de traslación que puede ser la traslación total o parcial, según se consiga el contribuyente de transferir totalmente o parcialmente la riqueza que tiene que utilizar para pagar. Supongamos que el 10% quiero trasladarle ahí adelante a ser mi consumidor final que me va a comprar esto y bueno, le subo 10.000 guaraníes más al precio. Esos 10.000 guaraníes más corresponden al 10% de IVA. Entonces le digo, ¿sabe qué? Ahora subió el precio y me dice, no, pues entonces no te voy a comprar. Bueno, vamos a hacer algo, te voy a cobrar en vez de 10.000, te voy a cobrar 5.000 guaraníes más, ¿no? Y me dice, bueno, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le trasladé parcialmente el porcentaje del impuesto y el otro 50%, ¿verdad? Él lo termino absorbiendo yo con mi propio patrimonio. También otro tipo de incidencia puede ser transitoria definitiva, ¿verdad? Según se opere la traslación hasta dar con el último contribuyente que tiene que soportar la carga del impuesto. O sea, eso es una variación de la traslación en el tiempo. Después hablamos eso con relación a la percusión de la traslación. Después vamos a lo que tiene que ver con el momento de la incidencia. Cuando hablamos de incidencia, hablamos de contribuyente de hecho. ¿Ok? Cuando hablamos de percusión o sujeto percutivo, el contribuyente de derecho, el que está identificado en la ley como obligado a pagar. Cuando hablamos de incidido o de incidencia, ahí ya tenemos que saber, al escuchar eso, que ahí hubo un movimiento de la carga tributaria. ¿Por qué? Pues significa que en algún momento hubo un contribuyente percutido y él supo trasladar eso hasta que llega a una persona que ya no supo deshacerse de esa pelota tata. Y es el que finalmente termina absorbiendo las cargas y termina pagando. O termina soportando su patrimonio la carga de impuestos. Esto se verifica por vía directa cuando el contribuyente percutido es al mismo tiempo el incidido. Eso es lo que vimos con el caso de los impuestos directos, ¿verdad? Los impuestos directos son los impuestos que no permiten la traslación. Por ejemplo, siempre se utiliza por excelencia el impuesto a la renta, ¿verdad? O a la distribución de utilidades. Entonces, en ese caso no hay forma de trasladarle a otra persona. No hay forma de que otra persona pueda absorber eso que tenemos que pagar nosotros, quitar de otro patrimonio para hacer de pasamano y darle al Estado. Simplemente nosotros somos identificados a la ley y nosotros somos los que tenemos que terminar haciendo ese acto de disposición de nuestro patrimonio para poder cubrir ese impuesto. O por vía indirecta se hace incidencia cuando por la repercusión, ¿verdad? O la traslación del impuesto es que recae en definitiva sobre otra persona que es la que sufre el servicio tributario. Después otro momento, un cuarto momento, un tercero, perdón, que mencionan los autores, es el de la difusión del impuesto. Y dicen ellos que el impuesto se expande, ¿verdad? Chorrea en realidad por todas las capas sociales. De ahí entonces mencionan ellos la necesidad de ajustar, dicen, necesidad de ajustar el mismo a la capacidad contributiva, no solo de quien va a sufrir el impacto definitivo, sino también de todos los destinatarios. Y esto es más que nada una suerte de llamada de atención a lo que tenga que ver con la política fiscal, puntualmente con la política tributaria. ¿Por qué? Porque, y lo expresan muy bien ellos en una frase cortita, ¿verdad? Ellos hablan, los autores,
de un gravamen, de un tributo, si es porcentaje demasiado grande, si el impuesto es demasiado fuerte, o afecta a gran parte de la población, o la subida o el incremento del impuesto, como lo que se va a venir hoy ya a la mañana, a un paréntesis. Yo les hablaba en clases anteriores de les enseñaba en cuanto a la finanza pública, ¿verdad? Y a las relaciones, a la creación de los gravámenes y todo eso. Yo les decía, ahora mismo en campaña política nadie va a hablar de una subida de impuestos. Sin embargo, eso es algo que con el nivel de endeudamiento que tenemos sí o sí se va a tener que hacer. ¿Por qué? Porque los números no mienten, señores. El Estado se agrandó demasiado, el Estado se endeudó demasiado y esa deuda alguien la tiene que pagar, porque como les dije desde el primer día, no existen los almuerzos gratis. Alguien tiene que pagar todas las vacunas, alguien tiene que pagar todos los programas de Comodá, todos los programas de ayuda que se dieron en la pandemia. Alguien tiene que cubrir toda esa deuda que se generó en estos 2 años y que es gigantesca. Entonces hay solamente dos formas de cubrir en Puricia, hablando de números grandes. Una es bicicleteando, ¿verdad? Que es quitar deuda más grande para cubrir esa, pero que es una bicicleteada y podemos terminar como Argentina. O la medida más dura y más en cuanto a ciencia política o política económica, la menos popular, que es aumentar los impuestos. Y hoy ya se estaba hablando en la radio, estaba escuchando en dos emisoras. Uno era Pablo Hergen y el otro no recuerdo quién era. Los economistas están diciendo que indefectiblemente estamos llegando al 38% de nuestro Producto Interno Bruto de endeudamiento. La única forma de empezar a pagar eso y evitar que entremos eventualmente en un default es empezar a subir los impuestos. O sea, para el próximo gobierno tenganlo por seguro todos los debates que vayan a presenciar, que vayamos a presenciar. Yo puedo asegurarle que todos los candidatos van a tratar de esquivar el bulto, o como se dice, quitarle la nalga a la jeringa y no tocar ese tema. Pero que es una cuestión que ustedes como estudiantes justo les toca ahora tener esta materia y conocer esa facción de la realidad. Va a ser una medida necesaria, porque el Estado, por lo general, como les digo, no se achica. Es muy difícil. Achicar el Estado significa cortar planes sociales, significa cerrar secretarías, significa descontratar funcionarios, significa echar a funcionarios nombrados, ¿verdad? O el plantel permanente, y esas son medidas muy traumáticas, que por lo general los administradores o los tomadores de decisiones no quieren adoptar. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Y tratan de frenar y empezar a meter dinero para pagar toda esa deuda. Y la única forma de meter dinero, así como les dije, el Estado no tiene dinero salvo el que tengamos nosotros sus habitantes, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer ahora, el año que viene, es nos van a empezar a subir los impuestos, o en todo caso van a empezar a limitar las deducciones que podamos hacer, ¿verdad? Las deducciones son descuentos que la ley nos permite hacer sobre el monto total que tenemos que pagar de impuestos. Bueno, y eso porque tiene importancia por lo que estamos hablando, precisamente respecto a la difusión del impuesto. Al subir el impuesto por lo general, al subir los impuestos por lo general ya se sube, la afectación termina realizándose sobre una gran porción de la población, ¿verdad? Porque por lo general, como le estaba diciendo, como dice el libro, el impuesto se expande a todas las capas sociales. Siempre hay una forma en que se sube un poco el precio, se cobra un poco más, o se deja de comprar algo porque el impuesto es muy alto. Eso termina afectando a los consumidores de ese producto que ya no va a haber más. Por ejemplo, ¿verdad? Y le decía yo, si es un gravamen que tiene una magnitud muy elevada, ¿verdad? Y pesa fuertemente sobre el consumo, por ejemplo, conduce lógicamente a la restricción de esto. Y esto es una medida que es básicamente como escupir hacia arriba para el Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado sube demasiado los impuestos,
Entonces, ¿qué genera eso? La restricción del consumo. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de los momentos de la actividad financiera, las nuevas finalidades de la finanza pública era estimular el ahorro, estimular el consumo, estimular la inversión? Bueno, una forma de desestimular, que es lo que hablábamos de las medidas anticíclicas, cuando hay demasiado consumo, porque hay demasiado circulante. Entonces, una de las medidas anticíclicas que se adoptaba, por ejemplo, era subir los impuestos. Bueno, al subir los impuestos sobre los productos que compramos, ¿qué hacemos? Si está demasiado caro, dejamos de comprar. Entonces se restringe el consumo, se achica la cantidad de gente. Bueno, y esto sucede en general cuando se suben los impuestos, ¿verdad? Y esto opera también si es que no se toma una decisión basada en números y en estrategias, ¿verdad? Esto puede terminar afectando negativamente al Estado. ¿Por qué? Porque va a recaudar menos. Si hay menos consumo, por ejemplo, si hay menos venta de estos alcoholes, por poner un ejemplo, todos dejamos de comprar estos alcoholes porque el impuesto sobre el alcohol es demasiado alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber menos ingresos por IVA por venta de estos productos. Entonces el Estado va a recaudar menos. Si a eso le sumamos que subieron demasiado el impuesto sobre las presilladoras, subieron demasiado el impuesto sobre las lapiceras, subieron demasiado el impuesto sobre los temas, entonces hay un montón de conceptos por los que el Estado deja de percibir. ¿Por qué? Porque llevó equivocadamente, erróneamente su estrategia de política económica, de política fiscal, y en vez de basarse en números, en datos estadísticos, en datos sociológicos, inclusive, cuando hablamos de la relación de la finanza pública con otras ciencias, hablamos también sobre la estadística. Bueno, este es el momento en que mediante un cálculo estadístico se dice, bueno, si agarramos y le subimos demasiado el impuesto al alcohol, ¿cuánto por ciento estimamos que la gente va a dejar de comprar? Y empezamos a buscar un punto de equilibrio. Si le subimos 1%, a lo mejor no va a haber tanta gente, van a seguir comprando. Si le subimos un 5%, la gente empieza a comprar menos. Si subimos un 10% de IVA al alcohol, ya vamos a tener tanta porción de la población que ya no va a comprar eso. Si subimos un 50%, posiblemente ya no compre nadie. Entonces eso se utiliza, se llega a esas conclusiones mediante estudios estadísticos, ¿verdad? En la ciencia de la finanza. Entonces, esa es una forma de ver cómo el efecto de la imposición se difunde hacia todo el espectro social. Y dicen ellos entonces que consiste la discusión en la irradiación, es el término que utilizan los autores, en la irradiación en todo el mercado de los efectos económicos del impuesto. Mediante esa, dicen ellos, lenta, sucesiva y fluctuantes variaciones en la oferta y en la demanda de mercadería. Debe tratar, recomiendan ellos también, finalmente, deben tratar que esa irradiación, que es otro término que utilizan, se evite sobre las clases pobres o menos citadas. Uno de los impuestos, justamente hablando del ejemplo que les decía, uno de los impuestos que impacta más negativamente y más desigualitario que existe es el impuesto al valor agregado. Entonces, por lo general, o los impuestos indirectos, ¿verdad? Por lo general se recomienda, y esto los organismos multilaterales inclusive recomiendan a los países que si van a hacer una modificación en su régimen tributario, aumenten los impuestos que sean directos. ¿Por qué? Porque entonces pueden saber, no solamente nosotros los contribuyentes de esos impuestos directos, podemos saber si nos va a alcanzar y cuánto, sino que se evita la traslación, o al menos se dificulta la traslación, ¿verdad? Y puede evitarse que se vean afectados sectores más vulnerables de la población, lo que no sucede con los impuestos indirectos. Y les doy un ejemplo para que vean la forma de afectación del impuesto directo en relación con el impuesto indirecto.
Vamos a imaginar el ejemplo del caso del impuesto a la distribución de utilidades. En la distribución de utilidades. La distribución de utilidades, la vendedora de yuyos del mercado no se va a ver afectada. Y te van a decir, bueno, pues ya no se va a registrarlo como contribuyente. Bueno, no hay problema. Ya no se va a ver afectada. Solamente los que, supongamos, acá en la clase, estamos teniendo participación en una empresa, por ejemplo, y a fin de año tenemos utilidades, ahí recién nos va a afectar a nosotros directamente. ¿Por qué? Porque es un impuesto directo. Hay una lista de contribuyentes, los que reciban beneficios o utilidades van a pagar. Muy bien. El IVA, por ejemplo, una variación del IVA sí le puede afectar a la vendedora del yuyo del mercado. Y usted me van a decir, bueno, pues la vendedora del yuyo no va a estar registrada como contribuyente. Igual le va a afectar. ¿Por qué? Porque ella puede terminar siendo una contribuyente de hecho. Acuérdense, contribuyente de hecho no es el de derecho, no es el que está en la lista de la ley. Es cualquier persona que pueda terminar absorbiendo económicamente el costo del tributo. Y fíjense, ahora mismo, por ejemplo, sale, qué sé yo, una de esas botellitas de gaseosa de 500. Imagínense, se van y compran una gaseosa que sale, no sé, 5.000 años. Bueno, con el impuesto va a ser 5.500. Si al presidente de la Cámara de Diputados le suben de 5.500 a 6.000 guaraníes, la gaseosita que va a comprar todos los días para su almuerzo, o el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente del Congreso, por ejemplo, o el presidente de una multinacional, le suben a 6.000 guaraníes, no le va a afectar, o posiblemente ni se dé cuenta lo que subió. Ahora, si la vendedora de yuyos del mercado compra esa gaseosita y de 500 le suben 500 guaraníes más, le suben a 6.000 guaraníes o a 6.500 guaraníes más, porque varió el IVA, ella por más que no esté inscrita como contribuyente del IVA, ella va a terminar absorbiendo al comprar, porque el vendedor de gaseosa no le va a decir, no, vos sos vendedora de Twitter, nomás yo te voy a vender sin el IVA, no, pues si no lo va a tener que absorber él, le va a vender al precio más IVA, y eso ya son, quién sabe cuántos kilos más que va a tener que vender la señora para comprar esa gaseosa, o directamente va a tener que comprar otra gaseosa o dejar de consumir. ¿Por qué? Porque los estratos sociales más bajos siempre se ven más afectados con la variación de los impuestos indirectos, por la forma en que se da la difusión. Hay una traslación siempre. Cuando se cambia, acuérdense siempre de esto, cuando se cambia el porcentaje, la alícuota, la tasa del impuesto indirecto, siempre al que le afecta más es al menos pudiente. El más pudiente por lo general ni siquiera se da cuenta. Por eso es que siempre se recomienda a los estados ir progresivamente dejando de lado la utilización, o al menos que no sea tu pilar de recaudación, el impuesto indirecto, sino que lo que más te va a recaudar sean los impuestos directos. Porque encima, aparte, permite que haya más control para verificar si le afecta a la población menos pudiente o no, ¿verdad? Que generalmente no pasa. Después, y con esto llega cortando un poco ya, pues está comenzando el dolor de garganta. Quiero pasar a la parte de presión tributaria, que de repente es un punto que les afecta, no es que les afecta, que les confunde un poco a los chicos, ¿verdad? La presión tributaria o fiscal en realidad es un término económico, ¿verdad? Y se refiere a qué cosa, se refiere a la cantidad de dinero que el Estado recibe de parte particular de familias o de otros obligados tributarios, tomando como referencia o comparando con el Producto Interno Bruto. Y acá vamos a analizar entonces qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador económico, ¿okay?
que refleja qué cosa, el valor monetario de todos los bienes y servicios. De todos los bienes y servicios finales producidos en un determinado territorio, en un determinado periodo de tiempo. ¿Okay? Un indicador económico que demuestra o exterioriza el valor monetario, o sea, no es cuánto de alcohol se produjo, cuánto se vendió del alcohol. El valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos con un territorio en un determinado tiempo. Se utiliza para medir la riqueza económica de un país o el conjunto de bienes y servicios que existen en una economía en un periodo de tiempo determinado. Hay dos, por lo general el método más utilizado hay dos métodos para medir el Producto Interno Bruto, el método del gasto y el método del ingreso. Pero por lo general la renta nacional o el PIB se mide por el método del gasto, que es la suma del gasto de los residentes o habitantes en bienes y servicios durante un periodo de tiempo que por lo general es un año. Entonces, la suma del gasto de los residentes o habitantes de todos los servicios o bienes por un año. Entonces, el PIB es igual a, por lo general, ¿verdad?, el consumo final más la inversión que se había hecho durante ese año, el total de inversiones, más el gasto público, ¿verdad?, que es el gasto que hizo el Estado, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Ok? Repito. El PIB entonces se compone por el consumo final, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, y a todo eso se le resta el monto total de importaciones que se hizo durante el año. Que también se utiliza el monto total de importaciones para medir lo que se llama la balanza comercial. La balanza comercial es se suma la cantidad de exportaciones que se hicieron y se resta la cantidad de importaciones que se hicieron. Eso da un número y ahí tenemos entonces nuestra balanza comercial, si es positiva o negativa. Va a ser negativa si nosotros importamos más de lo que exportamos. Y va a ser positiva, en reglas generales, ¿verdad?, si es que exportamos más de lo que importamos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de este Producto Interno Bruto? Que sirve para comparar con el Producto Interno Bruto el grado de presión tributaria que tenemos. Entonces, el Producto Interno Bruto es la fórmula más generalizada que tenemos para saber la riqueza generada. Volviendo entonces a la presión, el índice más elemental suele indicarse por la definición es una relación simple entre el monto de la detracción realizada por el Estado o los entes públicos en un año y el monto de la renta nacional en ese mismo tiempo. Entonces, una relación simple, una operación aritmética simple, me dice, una relación simple entre el monto de la detracción realizada por el Estado, los impuestos, ¿verdad?, la sumatoria de todos los impuestos, y el monto de la renta nacional en el mismo tiempo. O sea, ¿cuánto se produjo? La sumatoria del valor de todo lo que se produjo, ¿verdad?, el PIB, la riqueza nacional, y la sumatoria de lo que se recaudó. Y ahí, inclusive en el libro, en la página 293, hay una pequeña formulita bastante simple de cómo funciona, que es la presión tributaria es igual a la sumatoria de tributos, ¿verdad?, no de cantidad de impuestos, sino lo recaudado
en concepto de tributos, dividido el PIB. El tributo en esta operación aritmética es la sumatoria de todo lo recaudado, no la cantidad. Ojo, porque siempre suelen confundirse los chicos después en el examen final. Cuando le pregunto cómo mido la presión tributaria, él me dice, no, la presión tributaria profe, es la suma de todos los impuestos. No, error. Es la suma de lo recaudado en concepto de ingresos tributarios, ojo, en concepto de ingresos tributarios internos y al comercio exterior. Entonces ahí entra no solamente Hacienda, aduana también. Es el valor monetario, no es la cantidad de impuestos, porque si no sumamos la cantidad de impuestos que tenemos en la ley de modernización financiera, más las tasas que tenemos distribuidas por ahí en tantas instituciones, y nos va a un monto que no va a ser verdadero. Entonces, es la sumatoria de los montos recaudados en concepto de tributos y eso dividido la renta nacional, que es la sumatoria de la riqueza, ¿verdad?, de los montos generados en el país, donde entran los componentes del impuesto de valor agregado que ya vimos. Bueno, después, ¿cuáles son los inconvenientes de la presión tributaria? Bueno, le tiene efectos negativos y efectos reguladores. Como efecto negativo, podemos destacar que una presión tributaria muy intensa, una presión tributaria muy grande produce evasión o cuanto menos elusión, ¿verdad? La gente hace mucho de eso que yo les dije en el ejemplo de la venta del cajón de cerveza con IVA o sin IVA. La gente deja de declarar una evasión, ¿verdad? O puede ser lo otro, que es la ilusión, que ya vimos también, que consiste que es dejar nomás luego de consumir. También podemos, las dos irregularidades, vamos a decir, o operaciones que disminuyen el ingreso impositivo, son que se produzca una irregularidad efectivamente, que es comprar y no declarar, el famoso te compro sin IVA, o directamente que se deje de consumir, que se produzca una abstención en relación a el consumo, el ahorro o la inversión misma, ¿verdad? Bueno, otro efecto negativo que tiene es que acarrea la emigración de los capitales, la llamada huida a los paraísos fiscales. Generalmente, y tenemos un ejemplo bastante claro con Argentina, lo que está pasando. O sea, no son muchos de los inversores argentinos que estamos teniendo ahora es porque están huyendo allá. Ya tienen una presión tributaria de 86%. O sea, ya tienen, no sé, ya perdí la cuenta de la cantidad de impuestos que se van creando y se van modificando y van aumentando sus tasas para tratar de, como les es imposible ya achicar el Estado, entonces están tratando de fabricar dinero en todos lados, están buscando debajo de la tierra dinero para sostener un Estado que ya es gigantesco y sumamente caro y encima ineficiente. Entonces, acarrea la migración de los capitales. Acuérdense siempre el ejemplo en economía se dice que el capital es como los alces, que uno lo ve al alce en el bosque y ve que es un animal hermoso, uno la osamenta, todo, pero apenas uno hace un ruido y el alce se baja. El capital es hermoso como el alce, pero se asusta con la misma facilidad. Entonces, la primera que vemos que es una desestabilización política que pueda implicar que la estatización de alguna empresa, o de repente una presión tributaria demasiado grande. Entonces el capital, ¿qué hace? Se va. Se va a otro país donde le cobren menos impuestos, donde pueda deducir más, etcétera, etcétera. Y otro efecto que tiene negativo una presión tributaria muy grande es el encarecimiento de la producción. Más impuestos significa materia prima más cara. Y si la materia prima
es más cara. Entonces, una de dos, o se hacen productos de menor calidad, ¿verdad? O si se hacen con productos de buena calidad, son más caros. Entonces termina afectando eso, no solo la producción, sino también el consumo. Esos son los efectos negativos de la presión, de la presión tributaria. Y después tenemos efectos reguladores. Por ejemplo, para desalentar el ahorro y para incrementar la inversión. Acuérdense, esto ya lo hablamos cuando vimos los nuevos fines de las finanzas públicas y de la fiscalidad. No es solamente, los nuevos fines de la tributación no se dedican ya solamente a, habíamos dicho que no se dedican solamente ya a buscar generar ingresos para el Estado, sino también actuar como reguladores o como termómetros inclusive de algunos indicadores económicos. Entonces, cuando se sube la presión tributaria, se puede desalentar, por ejemplo, desalentar el ahorro o incrementar la inversión. ¿Qué pasa? Se sube un impuesto al ahorro y se baja el impuesto a la inversión. O sea, si nosotros queremos agarrar, si vamos a distribuir utilidades en nuestra empresa Wampa S.A., si vamos a distribuir utilidades, en vez de pagar 10%, ahora Hacienda dice que nos va a cobrar 20%. Pero sin embargo, dice, si es que en vez de distribuir las utilidades al final del ejercicio, nosotros las reinvertimos, o hacemos eso que yo le estaba diciendo, en vez de dedicarnos solamente a Wampa, fabricamos también ya los termos, después nos ponemos a fabricar, a copiar la hierba y vender también. Entonces estamos invirtiendo. Y ahí, por ejemplo, se puede hacer una modificación de la ley que diga, bueno, todas las operaciones de reinversión de capital, en vez de pagar 10%, va a pagar 5%. ¿Sí? Después, también mencionan ellos que es importante analizar la pertinencia de un límite a la presión tributaria. Si el monto de los impuestos en relación a la renta de los individuos puede pasar de cierto margen sin producir una catástrofe en la economía del país. Y la regulación de la relación de la presión tributaria con la producción, la renta nacional y con la población, tenemos entonces con la producción, tenemos dos perspectivas, ¿verdad? ¿Cuál es la relación de la presión tributaria con la producción? Perspectiva positiva entiende que a mayor presión tributaria, mayores son las prestaciones directas o indirectas de las sumas que son entregadas al Estado, en forma de empleo, servicio, obras públicas, por ejemplo. Pero esto depende del factor gerencia o eficiencia del sector público al gastar. Porque si agarramos y metemos nomás funcionarios porque sí, porque estamos en campaña ahora sí, entonces la política positiva se transforma en dilapidación de recursos. Y la perspectiva negativa en esta relación con la producción es que a mayor presión, mayores son los costos de producción, lo que resulta en precios finales más altos, lo que yo le estaba diciendo. Se empiezan a utilizar materiales en esta inversión, la producción, se utilizan materiales de calidad menor, o si se mantiene esa calidad, entonces el costo final, el precio final, va a ser más alto. Con la renta nacional, la relación de la presión tributaria con la renta nacional es la más generalizada, y el efecto es que la aumenta o la disminuye directa o indirectamente. Hay que recordar que en el cálculo del PIB, uno de los elementos es el ingreso impositivo interno o externo. Y después finalmente, con la población, el grado de densidad poblacional tiene relación con la presión porque afecta la capacidad de generación
de renta, o también ejerce presión sobre el sistema de jubilaciones y pensiones, por ejemplo. En el caso de Uruguay, ellos tienen un bono demográfico muy bajo, ¿verdad? Ellos tienen una mayor cantidad, una mayor densidad de adultos mayores. Entonces, por ende, estos adultos son asistidos por el sistema de pensiones. Y acuérdense, el adulto mayor, una persona jubilada, ya no está en la franja de población económicamente activa. Ya vive de los aportes que hizo al Estado y de la devolución de esos aportes jubilatorios más un porcentaje que el Estado le da. O sea, es una suerte de población pasiva. Entonces, si el grado de población mayor en relación con la población, si el grado de población mayor de edad o población envejecida es mayor, entonces la presión tributaria va a ser más alta. ¿Por qué? Porque no tiene un sector que esté generando riqueza, tiene un sector mayor que está consumiendo a la renta nacional. Entonces le exige al Estado que absorba más dinero por parte de los pocos contribuyentes que sí están generando dinero. Entonces eso aumenta, así que aumente la presión tributaria. Bueno, con eso llegamos hasta el final de... Son las 16:50, ni siquiera llegamos a las 17. Con eso llegamos entonces al final de la lección de hoy. Y salvo que alguna duda o sugerencia, creo que pasamos para el próximo día. ¿Verdad? El lunes no tenemos clase, ¿verdad? O si hay. Feriado, doctor, feriado. Feriado, ¿no? Bueno, ya está, entonces. Nos vemos el viernes que viene, entonces, chicos. Gracias, doctor. Que se mejore. Gracias y bueno. Mejorate, toma un té caliente, doctor. Estoy tomando todo lo que haya. Nos vemos. Miguel, mejore. Gracias. Limón con miel. Vamos a Tomale. Gracias, Marcia. Hasta luego, doctor. Hasta luego.